Creación de la empresa de asesorías como idea de negocio. Presentación de servicios y asesorías. Algunas herramientas administrativas pueden ser muy útiles al momento de prestar una propuesta. Es importante conocer el servicio a ofertar, analizando las características principales comparadas con las que están en el mercado, sus posibilidades de aplicación, los aspectos positivos y negativos, y el valor agregado a entrega. Es por eso que en algunos principios básicos de la planeación estratégica van a ser importantes en la construcción de este producto. Pero no solo basta con tener una buena idea, es necesario evaluar y comprobar su viabilidad. Por ello, la primera parada del camino del emprendedor es concretar la idea de negocio y describirla de la forma más precisa posible. Para ello, a la hora de plasmarla por escrito, debe dejar claro los siguientes puntos. Descripción del producto o servicio que se va a ofrecer al mercado. La necesidad de que cubra todo producto o servicio. Si tu idea de negocio cubre una nueva necesidad, tendrá muy poca competencia. Cliente potencial, a quién está dirigido. Hay de qué concretar las características esenciales que definen a nuestros clientes objetivos. Competencia, hay que hacer un análisis de la competencia exhaustiva de los productos o servicios que poseen, los cuales son características y métodos estratégicos que se utilizan en aquellas empresas con las que van a competir en el mercado. Valor añadido. El valor añadido es la parte que queda plasmado, que se va a diferenciar tu producto, que va a hacer que se convierta en la mejor opción para los compradores. El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Los costos. Los costos son aspectos financieros como los objetivos e ingresos, utilidades. El nivel de costo incluido está en la decisión que tiene un impacto primordial en las finanzas de cualquier organización, lo cual aplica de manera muy asertiva para la presentación de un servicio de asesoría. Dentro de los costos existen unos indirectos y otros directos. La diferencia entre los costos y gastos es que el costo es el desembolso que se realiza para producir un determinado producto. En cambio, el gasto es el desembolso general que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades. El costo es el conjunto de gastos, el todo por lo todo. Gastos es una parte del costo. Creación de la empresa. Se entiende por empresa toda actividad económica organizada para la producción de transformación circular, administración, costo y de bienes. Fundamentos de la legislación laboral. Definición de contrato de trabajo. Se dice que contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal o otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y a cambio de una remuneración. ¿Quién presta el servicio? Se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera. Empleador
y la remuneración, cualquiera que sea su forma o salario. Elementos esenciales del contrato. Para que exista contrato de trabajo es indispensable que se den 3 elementos: prestación personal del servicio, su ordenación o dependencia y remuneración o salario. Modalidades del contrato de trabajo según su forma, verbales o escritas, según su término de duración. Primero, término fijo. Segundo, término indefinido. Tercero, obra labor, ocasional o transitorio, o especiales. Contrato de trabajo a término fijo. Este contrato debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años. Contrato a término fijo inferior a 1 año. El empleado tiene derecho a todas las prestaciones sociales y a vacaciones en forma proporcional, sea cual sea el término laborado. Requisitos: que conste por escrito, que el término de duración no sea superior a 3 años, que para la terminación del mismo se dé aviso por escrito con una anticipación no inferior a 30 días, que el trabajador tendrá derecho al reconocimiento y pago de vacaciones y prima de servicios en forma proporcional, cualquiera que haya sido el término pactado. Contrato de trabajo a término indefinido. No requiere forma escrita, aunque es la más aconsejable para conveniencia de las partes. Tiene vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen, sin que esto quiera decir que para su finalización el empleado no pueda acogerse a las causales de terminación consagradas. Contrato de obra. Requiere que se pacte por escrito y que en él estipule con gran claridad la naturaleza de la obra o labor contratada. O labor contratada. Requisitos: que conste por escrito que se determine la labor a realizar. Contratista independiente es aquel que se obliga para con otra llamada beneficiario a realizar una obra o labor. Requisitos: primero, que sea por un precio determinado, que se asuma todos los riesgos, que se realice la obra con medios propios, que tenga libertad y autonomía y técnica y directiva. Debe cancelar en su totalidad la seguridad social determinada. Contrato ocasional o transitorio. Consiste en la ejecución labores ajenas a las actividades normales de una empresa y cuya duración no puede exceder a 30 días. Terminación legal del contrato de trabajo. Primero, muerte del trabajador, mutuo consentimiento, expiración del plazo fijado pactado, terminación de la hora labor contratada, liquidación o clausura definida de la empresa o establecimiento, suspensión de labores por parte del empleador por más de 120 días, sentencia ejecutoriada, decisión unilateral del empleador o del trabajador, cuando exista una justa causa por ello, no presentación del trabajador a sus labores. Así funcionan los contratos de prestación de servicio. A diferencia de un contrato laboral, el contrato por prestación de servicios no incluye cargas prestacionales, pero el trabajador no está obligado a cumplir horarios. Cuando a una persona se le plantea la posibilidad de trabajar con un contrato por servicios, le queda claro que debe constarse la salud y las pensiones, porque solo se le pagará por el trabajo contratado. Sin embargo, debe tener claro que este tipo de contratos no obligan ni a cumplir horarios ni a mantener relaciones de subordinación dentro de la empresa. La empresa solo paga el valor acordado por servicio. El empleador no se hace cargo ni de licencias de maternidad, ni de pago de incapacidades, ni beneficia con primas, ni asume cuotas para cesantías, pensiones, salud, vacaciones o beneficios para fiscales.
El contrato por servicio puede establecerse por cualquier monto porque no está regido por el Código de Trabajo y por lo tanto no se basa en el salario mínimo vigente. Al contratista le hacen una retención del 11% y este debe pagar en su totalidad las cuotas para pensión y salud. Por pensión debe pagar el 6,6% sobre el valor total del contrato. En cuanto a salud, debe pagar el 4,8% sobre el total del contrato. En contraprestación, este tipo de contratación tiene una ventaja de que no obliga al trabajador a cumplir horario. El contratista puede administrar su propio tiempo y su energía y comprometerse con diferentes contratos por vecino. El contrato por servicios, la regulación dependerá del Código Civil o del Código de Comercio, según sea la actividad profesional. Proceso tributario y contable para la prestación del servicio de acuerdo a las normas legales. Una de esta obligación no es otra que la de declarar y cancelar los impuestos que de acuerdo a nuestros ingresos y a las diferentes actividades económicas que hayamos realizado a lo largo del año, debemos realizar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, puesto que es el órgano administrativo que se encarga de calcular, recoger, administrar nuestros tributos pagados al Estado. El Registro Único Tributario RUT, administrado por la DIAN, constituye el mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que, teniendo la calidad o no de contribuyente, son sujetos de obligaciones administrativas por la DIAN. Por lo tanto, se requiere la inscripción obligatoria. Para la prestación de servicio de asesoría es necesario contar con el RUT, porque como persona natural o jurídica sirve para evaluar e identificar su actividad económica ante terceros, con quien sostengamos una relación comercial, laboral o económica en general, y ante las diferentes entes de supervisión, control. A su vez, este documento le señala sus obligaciones formales tributarias frente al Estado. El impuesto de renta es un tributo de carácter obligatorio que deben sufragar los contribuyentes con el fin de participar con sus recursos en cargas del Estado y consiste en entregar un porcentaje de las utilidades durante un periodo gravable para sufragar el presupuesto público. Contribuyentes. ¿Quién es el contribuyente de impuestos sobre la renta? En general, todas las personas naturales y jurídicas que tengan residencia en Colombia son contribuyentes del impuesto sobre la renta y de los impuestos complementarios de remesa y ganancia ocasionales por un periodo gravable. En general son contribuyentes las personas naturales nacionales, las sucesiones ilíquidas, las personas naturales extranjeras que residan en Colombia, las sociedades limitadas y así limitadas, las sociedades anónimas o así anónimas, las empresas industriales y comerciales del Estado y de economía mixta, los fondos públicos. ¿Quiénes no son contribuyentes del impuesto sobre la renta? La nación, los entes territoriales, departamentos, alcaldías, etc. Las entidades públicas como la superintendencia, establecimientos públicos, los sindicatos, asociaciones de padres de familia o de exalumnos, las instituciones de educación superior reconocidas por el IFE que sean sin ánimo de lucro, juntas de acción comunal, los partidos y movimientos políticos, las ligas de consumidores de fondos y de pensiones. ¿Qué es una sucesión ilíquida? Es aquel patrimonio conformado con los bienes, rentas, deudas que deja una persona natural cuando fallece y hasta que se adjudique a sus herederos o legatarios
¿Quiénes presentan servicios grabados? Los contribuyentes pertenecientes al régimen común IVA cuando realizan compras o adquieren servicios grabados como personas pertenecientes al régimen simplificado. ¿Qué es un bien corporal? Son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos, ejemplo, una mesa, un libro, y se dividen en muebles, aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro. Inmuebles son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro, ejemplo, un terreno o una casa. Vamos a hablar acerca del régimen común. Para ello se debe hacer la inscripción en el RUT, luego en el Registro Nacional de Vendedores, en el Registro Nacional de Exportadores cuando tienen esta calidad, recaudar y cancelar el IVA, expedir factura, expedir certificado de retención en la fuente, presentar declaración de ventas y renta, informar el cese de actividades, informar el número de NIT, conservar por lo menos 5 años la información y pruebas relacionadas con el IVA, cumplir con las normas de contabilidad establecidas por ley, informar en medios magnéticos conforme a lo estipulado por la DIAN. En cuanto al régimen simplificado, igualmente se va a hacer la inscripción en el RUT, en el Registro Nacional de Vendedores, llevar el libro de registro de operaciones diarias, conservar los documentos de soporte expedidos por el vendedor o por el comprador, informar el cese de actividades, exigir a proveedores responsables del régimen común la expedición de factura o documentos equivalentes, exhibir públicamente en un lugar visible su inscripción al RUT. Retención en la fuente. La retención en la fuente sobre el IVA es un mecanismo de control creado por las leyes tributarias, cuyo objetivo es facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del IVA. Causación al momento del pago o aún en cuenta, lo que ocurra primero. Agentes de retención, personas naturales y jurídicas expresamente señaladas por ley como grandes contribuyentes. Bueno, para la factura de venta debe denominarse expresamente factura de venta. Debe venir la identificación del vendedor, identificación del comprador, numeración consecutiva, fecha de expedición, descripción específica y genérica de los artículos o servicios vendidos o prestados. Valor total de la operación, calidad de agente retenedor del IVA, firma de recibido en señal de aceptación por parte del comprador, firma del representante legal del vendedor o su delegado, condiciones de venta, denominación expresa. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio. Identificación del impresor. Muchas gracias.